nos permita encontrar la solución factible de un problema de decisión que parte sobre la base del estado de información. A medida que nosotros contemos o disponemos con nueva información, las decisiones que debemos tomar en condiciones de incertidumbre pueden ser válidas o valederas o tal vez equivocadas. En ese sentido, pues hablar de toma de decisiones es hablar de todo un proceso a través del cual se identifica cuáles son las necesidades que debemos considerar para tomar buenas decisiones. Y para ello tenemos que elegir aquella alternativa que después de haber sido evaluada, analizada, estimada, nos permita tomar la decisión pertinente para lograr que las decisiones se, se conviertan en decisiones bien informadas. Muy bien, dicho esto, también habíamos tocado lo referente a las diferentes técnicas que se emplean en un modelo de teoría de las decisiones, porque también son modelos, y este modelo consiste pues en identificar cuáles son las necesidades para tomar las decisiones, cuáles son los criterios que se debe tomar en cuenta para que estas decisiones estén bien encaminadas a esas soluciones, digamos, apropiadas y de alguna manera encontrar la solución esperada. Para ello, para el estudio de la teoría de las decisiones, se emplean diferentes técnicas, diferentes métodos, ya sea en condiciones de incertidumbre, ya sea en condiciones de riesgo. En todo caso, tenemos que entender que la toma de decisiones o la teoría de decisiones no es nada menos que un conjunto de modelos matemáticos que conciernen a, al análisis de la decisión a tomar en función al estado, digamos, que podemos disponer para que esas decisiones tengan el fortalecimiento y el argumento deseado para que, ya sea en decisiones de riesgo o en decisiones de incertidumbre, podamos encontrar una solución que sea beneficiosa dentro del contexto en el cual se analiza y se piensa desarrollar el problema para buscar pues soluciones obviamente efectivas. Dicho esto, existen cuatro, cinco modelos en condiciones de incertidumbre, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Estos modelos de condiciones de incertidumbre se establecen o se desarrollan a través de esta tabla. En esta tabla que usted está viendo en estos momentos, es una, bueno, tiene varios nombres. Una le llama matriz de pago, otra le llama matriz de resultados y otra matriz de información. Entonces, ya sea una matriz de pago o matriz de resultados, esta debe estar contenida primero por las alternativas que yo puedo, digamos, disponer, los estados de la naturaleza que siempre están asociados a cada alternativa y los flujos o los resultados posibles que ésta pueda demandar cuando se toma una alternativa en función del estado de la naturaleza que corresponda. Entonces, en este caso corresponde analizar tanto las alternativas versus los estados de la naturaleza para saber si los resultados posibles que podemos obtener en base a esta relación pueden ser factibles, óptimas o no, o tampoco no óptimas, ¿no? Muy bien, existen varios criterios: criterio de Wald, criterio de Maximat, criterio de Hurwitz, criterio de Savage y criterio de Laplace. El criterio de Wald, conocido como el criterio pesimista o maximínimo, este tipo de criterio utilizan aquellos tomadores de decisiones que son conservadores. Y es decir, todo pesimista, como se debe entender, todo pesimista tiene temor a arriesgar, temor a, digamos, a evitar pérdidas, temor en buscar incierta, digamos, seguridad o inseguridad económica. Entonces, el pesimista piensa que todas las condiciones que son posibles dentro del estado de la naturaleza son muchas de ellas, digamos, perjudiciales. Son perjudiciales. ¿Por qué? Porque la mentalidad y el concepto que tiene de la situación real, digamos en términos empresariales, de la situación empresarial o de la situación social, lo ve como algo inevitable, en forma, digamos, de una situación que de acuerdo a su concepto y de acuerdo a su percepción,
considera que es negativo. Un pesimista, conocido como maxi mínimo, piensa buscar o determinar una solución sobre valores mínimos. ¿Por qué valores mínimos? Porque tiene temor a arriesgar. El tomador de decisiones que es pesimista trata de alguna manera de buscar soluciones frente a una inseguridad a la hora de poder decidir qué alternativas debe coger, qué alternativas muestra una cantidad mínima de riesgo y poder de alguna manera seleccionar la alternativa que más que nada que sea conveniente. En cambio, el criterio de máxima o criterio optimista o máximo es un criterio totalmente opuesto al criterio de Wood. El criterio máxima es aquel tipo de criterio en la cual se toman en cuenta muchas alternativas que sean óptimas, digamos, óptimas en el sentido de buscar una mejora en la solución de un problema. Un tomador de decisiones optimista siempre está pensando en positivo, siempre está pensando en grande, siempre está pensando que las decisiones, al ser optimistas, tienen resultados buenos, resultados agradables. Es muy raro ver a un tomador de decisiones optimista que no sonríe. La mayoría de los tomador de decisiones, ya sea el gerente, ya sea el jefe de tal o cual dependencia, tanto pública como privada, siempre muestra esa, digamos, ese entusiasmo, esa característica de sonreír. ¿Por qué? Porque dentro de la mentalidad, dentro de la percepción que tiene un tomador de decisiones optimista, es eso, buscar el optimismo, buscar el máximo provecho de todo lo que representa beneficio, bienestar y desarrollo. Criterio de Hurwitz. El criterio de Hurwitz es también conocido como Minimac. Este criterio tiene la particularidad muy especial, que no busca ni ganar más, ni tener una ganancia máxima, pero tampoco una pérdida demasiado, ¿no? En ese sentido, el tomador de decisiones que utiliza el criterio de Hurwitz piensa que de acuerdo a su conducta puede seleccionar digamos, un resultado o tomar una decisión intermedia, ¿no? Ni demasiadamente grande ni demasiadamente pequeña. En ese sentido, el criterio de Hurwitz utiliza dos tipos de indicadores. Un indicador que significa optimismo y otro indicador que significa pesimismo o pérdida. En ese sentido, los parámetros más conocidos en el uso de este criterio es el criterio alfa, de donde alfa es llamado índice del optimismo, mientras uno menos alfa es el criterio pesimista. En ese sentido, pues es necesario tomar en cuenta que para poder utilizar el criterio de Hurwitz es necesario, digamos, ponderar las decisiones sobre la base de estos dos parámetros, tanto optimista, es decir, índice de optimismo e índice pesimista. Por eso se dice que el criterio de Hurwitz es el criterio intermedio entre el criterio de Wood y el criterio maximal u optimista. Es un criterio medio ponderado, intermedio, con niveles de seguridad, pero al mismo tiempo con cierto optimismo. Criterio de Savage. El criterio de Savage es aquel criterio menos conservador, es decir, aquella persona que por alguna razón cometió un error o se equivocó, ¿no? El criterio de Savage, digamos, representa el proceso de arrepentimiento que tiene la persona por haberse equivocado y trata de minimizar ese arrepentimiento, tratando de ordenar todo este proceso mediante una serie de opciones que ésta le pueda brindar, pero tratando de evitar la menor pérdida posible. El criterio de Savage, también conocido como Minimac, tiene la particularidad de buscar a través del concepto de pérdida relativa o pérdida de oportunidad, trata de buscar resultados que sean confiables en el sentido de que tengan menor pérdida o digamos, índice de oportunidad. Para poder aplicar el criterio de Savage es necesario elaborar una tabla. Esa tabla se llama matriz de pesares
o matriz de arrepentimiento o matriz de pérdidas relativas o de costo de oportunidad. Para ello debe calcular lo que dejamos de ganar por no haber seleccionado en cada uno de los estados de la naturaleza la mejor estrategia. Una vez construida dicha matriz, se selecciona el máximo valor de cada una de las estrategias y de esta el mínimo. Esa es la particularidad que tiene el criterio de Savage. Para decirlo en otras palabras, el criterio de Savage también es uno de los modelos o técnicas muy utilizados donde se analiza el proceso de arrepentimiento que tenga el usuario, que tenga el tomador de decisiones para poder explicar a qué se debe ese arrepentimiento, cuáles son las causas de ese arrepentimiento y en qué medida debe seleccionar aquella alternativa que tenga menor costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Criterio de Laplace. El criterio de Laplace también es importante porque analiza el principio de razón insuficiente y establece que como todas las probabilidades, o perdón, como todo estado de la naturaleza son, digamos, improbables, es decir, casi imposible de saber si el estado de la naturaleza 1 es mayor que el 2 o que mayor que el 3, no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque el estado de la naturaleza son acciones que se producen en el futuro, en condiciones de incertidumbre. Y como no se puede establecer con seguridad en condiciones de incertidumbre si ese estado va a ocurrir o no, entonces por esa razón es que Laplace establece como argumento digamos, la falta de confianza que tenga en los estados y por esa razón establece una medida de probabilidad uniforme. Esa medida de probabilidad uniforme se utiliza con la finalidad de poder establecer medidas de probabilidad parejas o homogéneas en cada uno de los estados. Entonces, es ahí como el criterio de Laplace fue denominado criterio de las razones, de principio de razón insuficiente. Para Laplace, todos los estados de la naturaleza son equiprobables, lo que significa que tiene la misma probabilidad de que ésta pueda ocurrir en el futuro. Para ello, ¿qué tenemos que hacer para poder aplicar la regla de Laplace? Lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas alternativas, perdón, cuántos estados de la naturaleza han sido, digamos, establecidos o preestablecidos. Y en base a esa cantidad de estados hay que sacar la inversa de esos estados. Es ahí donde se transforma en una medida de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, si hay 4 estados, cada estado representa un cuarto, un cuarto, un cuarto en términos de probabilidades. Si hay 5 estados, tendremos una probabilidad de un quinto, un quinto, un quinto. Es decir, cada estado de la naturaleza debe tener la misma medida de probabilidad de acuerdo al criterio de Laplace. Sin embargo, esto en la vida real no siempre ocurre. Pero, ¿y eso se debe a qué? Que las medidas de probabilidad pueden surtir mayor efecto que otras o pueden ser más grandes que otras. Y eso va a depender del análisis estructural que tiene el problema para poder fijar con qué medida de probabilidad esta puede ocurrir. Dicho esto, vamos a ver el siguiente problema. En esta hoja usted ya lo tiene, ya lo subí al team, por si acaso, revíselo. Vamos a analizar cada caso. Muy bien, veamos. Atención, por favor, para que lo pueda entender. John Pérez ha heredado $1000. Él ha decidido invertir su dinero por un año. Un inversionista le ha sugerido 5 inversiones posibles: oro, bonos, negocios en desarrollo, certificado de depósito, acciones. John debe decidir cuánto invertir en cada opción. La siguiente tabla representa las ganancias que se obtendría por cada escenario posible del comportamiento del mercado. Y aquí vemos matriz de ganancias y los estados de la naturaleza son gran alza, pequeña alza, sin cambio, sin cambio, pequeña baja, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y luego aparecen 5 alternativas: oro, bono, negocios en desarrollo, certificados de depósitos y acciones. Un experto, un experto digamos, le recomienda al señor John Pérez que para poder invertir esa herencia, esta puede hacerse en base a cualquiera de estas alternativas. Es decir, invertir su herencia en oro, comprar oro, negociar con bonos, elaborar un negocio que sea redituable, comprar certificados de depósitos o utilizar acciones. Veamos algunos de ellos. Si el señor John Pérez decide invertir en oro su herencia, si se produce una gran alza del oro, estaría perdiendo 100 unidades monetarias. Pero si el alza es pequeño e invierte en oro, entonces su ganancia sería tan solo de 100. Si no hay cambios en el mercado, su ganancia sería de 200. Si hay una pequeña baja, entonces la ganancia sería obviamente superior en 300. Si se produce una gran baja en la cotización del oro, entonces no es aplicable, no es conveniente. En el segundo, bonos. Vamos a suponer que decide invertir en bonos y no en oro. Si el señor John Pérez invierte en bonos, si se produce una gran alza, estaría ganando 250. Si se produce una pequeña alza, 200. Si no hay cambios en el mercado, su ganancia promedio sería de 150. Si hay una pequeña baja, no sería ganancia, sino pérdida de 100. Y si se produce una gran baja, una pérdida de 150. Y bueno, y así sucesivamente en cada una de estas alternativas, con sus respectivas posibilidades de poder obtener el máximo provecho de esa herencia. Muy bien, nos piden aplicar los criterios de Maximin o de Wald, Minimax o Savage, Maximax, principio de razón insuficiente o criterio de Laplace, criterio de Hurwitz, el criterio de la ganancia esperada y definir qué tipo de perfil corresponde el decisor. Nos vamos a Excel y aquí lo tenemos. Acá tenemos al señor John Pérez que decide, digamos, invertir su herencia de acuerdo a estas alternativas que pueden ser viables, pero que depende, obviamente, de las condiciones que se presentan en cada una de ellas. Vamos a empezar primero aplicando el criterio de Wald o criterio Maximax. Vamos a poner acá criterio de Wald. Vamos a ampliar un poquito para que lo vean. Ya. Vamos a empezar por el criterio de Wald. El criterio de Wald es el criterio pesimista. Como yo soy pesimista, yo tengo que tomar decisiones eligiendo la mejor alternativa y al mismo tiempo la elección de cada alternativa implica saber cuál es la ganancia o la pérdida que ésta puede ocasionar desde el punto de vista del pensamiento de un tomador de decisiones pesimista. Como soy pesimista, entonces si yo quiero invertir en oro, pues selecciono lo peor, que es en este caso menos 100, ¿no? Menos 100. Si se trata de bonos, elijo como pesimista el peor de todos, menos 150. Si se trata de negocios en desarrollo, elijo el peor, que es en este caso 600. Si la decisión es elegir certificado de depósitos, bueno, entendamos que es 60. En cuanto a acciones, como soy pesimista, elijo el peor, menos 200. ¿Correcto? Muy bien. Lo acá arribita para que no.
Ahí está. Entonces, por cada resultado, por cada criterio utilizado, hay que usar la regla de decisión, hay que establecer la regla de decisión que consiste en hacer análisis. Entonces, regla de decisión. Entonces, la regla de decisión es elegir alternativa que me produzca el menor costo posible o la menor pérdida posible. ¿Cuál sería? ¿No? Entonces decimos, la decisión a tomar será elegir la alternativa. ¿Qué alternativa? Obviamente certificado de depósito, pues, ¿no? Certificado de depósito, ya que el costo, ya que el costo es obviamente el menor de todos en términos de ganancia, digamos, de utilidad, ¿no? Tanto, la alternativa es certificado de depósitos con una ganancia de 60. Ya está. Esa sería la regla de decisión en cuanto al primer caso. Vamos ahora al criterio maximax o criterio optimista. Criterio maximax o criterio optimista. Muy bien. Entonces ahora sí me pongo los zapatos, me pongo el vestido de un tomador de decisiones que es optimista, es alegre, ¿no? Como soy optimista, obviamente busco las mejores condiciones. Es obvio, ¿verdad? Si yo deseo invertir en oro, entonces mi ganancia posible sería de 300. Si yo deseo invertir en bonos, mi ganancia máxima sería 250. Si yo invierto en negocios de desarrollo, la ganancia máxima sería 500. Si yo invierto en certificado de depósito, también sería 60. Si invierto en acciones, mi ganancia máxima sería 200. ¿Ah? 200. Muy bien, ya tengo acá los resultados posibles. ¿Qué decisión debo tomar? A ver, ¿qué decisión debo tomar? ¿Alguien me puede decir? Como optimista, ¿cuál sería la regla? Entonces, no les escucho, no lo estoy escuchando. ¿Cuál sería la solución o cuál sería la alternativa que debo elegir si pensamos como un optimista o máximo? ¿Cuál sería la alternativa? ¿En qué tendría que invertir el señor John Pérez? A ver, ¿quién me dice? Sería profesor en certificado de depósito. Por su certificado de depósito. ¿Por qué? Si usted es optimista, Mm, ¿Sería en negocio, profesor? lógico, pues, en negocio. mm, La decisión a tomar sería elegir la alternativa negocios en desarrollo. Elegir negocios en desarrollo, usted tiene que escribirlo, ¿ah? Ya que me brinda la máxima utilidad, vamos a decir, la mayor ganancia, ¿no? Podemos decirlo así, mayor ganancia. Ya está. Rollo, vamos a borrar esto, ya que me brinda la mayor ganancia, que casi desea lo puedes poner, ¿no? En cuanto en 500, creo, ¿no? Entonces, la decisión que debo tomar es elegir negocios en desarrollo
¿Por qué? Porque de todas estas alternativas, la de mayor ganancia es la de corresponde a esta alternativa, por eso lo elijo. Muy bien, veamos el otro. Criterio de Hurwitz. Criterio de Hurwitz. Criterio de Hurwitz. Bueno, al igual que otros criterios, el criterio de Hurwitz tiene la particularidad de elegir índices, un índice del optimismo y un índice del pesimismo. En este caso, como puedes notar, para poder aplicar el criterio de Hurwitz, yo necesito de dos, digamos, de dos coeficientes. Uno, a ver, el índice del optimismo y el otro es, perdón, índice del pesimismo, del pesimismo. Entonces, en este caso, su valor será alfa, que por lo general se conoce como alfa, y el otro es 1 menos alfa, 1 menos alfa. Ya está. En este caso, tenga presente lo siguiente, ¿eh? En este caso, no está señalado el índice del optimismo ni tampoco el índice del pesimismo. No está señalado. En este caso, ¿cómo debemos operar cuando no existe esta información? Pues bien, no nos hacemos problemas. Consideremos que el índice del optimismo es 50% y el otro es 1 menos 0,5, me va a dar también el mismo índice. Esto debe ser así cuando no te dan el porcentaje del optimismo o el porcentaje del pesimismo. Vamos al supuesto de que en el examen se establezca ese índice. Eso ya es otra cosa. Vamos a suponer que te diga el índice de pesimismo es 40%, ¿no? Entonces, por un simple cálculo, el índice del optimismo será 60%. Pero fíjense ustedes que esta proposición obedece a una información. Si eso no hay como información, entonces, ¿cómo debo actuar? Lo que significa actuar en términos de paridad, en términos de equilibrio. Y esa es la razón por la cual le doy el mismo nivel, 50% el optimismo y 50% el pesimismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bastante sencillo. Lo primero que tengo que hacer es elegir el valor máximo. En este caso, el valor máximo lo voy a indicar acá, es 300. O sea, estamos hablando desde un punto de vista del criterio, ese es el máximo. ¿Y cuál es el mínimo? 100. Entonces, aplicamos en base a estos índices, 50%. Entonces digo, a ver, 300 por 50% más 100 por 50%. Ya está. Y me da 100, que sería el beneficio. Y así, bajo ese mismo criterio, lo hacemos para las demás alternativas. Vamos al siguiente. Máxima ganancia, 250. Que multiplico 50% más la mínima pérdida sería 150 por 0,5. Tenemos 50. Siguiente, hacemos también lo mismo. 500, que sería la máxima ganancia, por 50% más la peor pérdida, 600
por 50%. Tendremos una pérdida de 50. El siguiente. Bueno, ya se sabe, 60-60 me va a dar 60, ¿verdad? Y el último, máxima ganancia, 200 por 50%, más la peor pérdida, 200 por 50%, y me da, obviamente, 0. De todas estas alternativas, elijo la de mayor, obviamente, beneficio, que en este caso corresponde invertir en oro. Voy a invertir en oro. ¿Por qué? De acuerdo al criterio de Hurwitz, he podido notar que el máximo beneficio se encuentra invirtiendo en oro. Entonces decimos, regla de decisión. La decisión a tomar es elegir la alternativa. ¿Qué alternativa? Oro, ¿verdad? La alternativa oro, ya que me brinda la mayor ganancia, podemos decir la mayor ganancia en 100, ¿no? La ganancia de 100. Ya está. Ya si uno quiere agregarle un poco más de pimienta, un poco más de comino, lo puede hacer. Lo puede hacer. Veamos ahora qué sigue. Criterio de Hurwitz. ¿Qué más sigue? El criterio de Savage. Criterio de Savage. Savage. Bueno, ¿en qué consiste el criterio de Savage? Voy a copiar todo esto porque lo voy a necesitar. Muy bien, ¿cómo se debe aplicar el criterio de Savage? Entendamos que el criterio de Savage es aquel criterio que utiliza el tomador de decisiones cuando al cometer el error se arrepiente. Se arrepiente, así como me están escuchando. Entonces, para ello es necesario, para poder analizar esa equivocación o ese error, lo que tenemos que hacer es analizar ese error a través precisamente de la tabla de las decisiones. Entonces, en este caso, para poder aplicar, para poder aplicar, para poder aplicar el criterio de Savage, lo primero que tengo que hacer es buscar por cada estado, no por alternativa, por cada estado, cuál es la ganancia máxima. Por ejemplo, gran alza. Voy a quitarle este color para no confundir. Ahora sí. Para poder aplicar el criterio de Savage, lo primero que tenemos que hacer es elegir las ganancias máximas o los grandes beneficios, no por alternativa, sino por cada estado. Por ejemplo, en el estado gran alza, la máxima ganancia se encuentra aquí. Es esto. Pequeña alza, la máxima ganancia es 250. Sin cambios en el mercado, la máxima ganancia es 200. Pequeña baja, la máxima ganancia es obviamente 300. Gran baja, la máxima ganancia, pues obviamente es 60. ¿Correcto? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Una vez elegido los máximos beneficios por cada estado, el siguiente paso será elaborar la matriz de arrepentimiento. Entonces voy a copiar nuevamente igualito. Y acá voy a poner matriz de
arrepentimiento. De arrepentimiento. O de pesares. También se puede decir o de pesares. Pesares. ¿Ya? Se puede decir bajo la misma, el mismo concepto, arrepentimiento o de pesares. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es restar de la ganancia máxima las demás alternativas. ¿Ya? A ver, veamos acá. 500 menos, voy a colocar acá de frente, es menos 100, ¿ah? Acuérdense. 500 menos 100, tenemos 600. 500 menos 250, 250. 500 menos 60, 440. 500 menos 200, obviamente 300. 500 menos 500, su valor será 0. En la segunda, lo mismo. 250 menos 100, su ganancia sería de 150. 250 menos 200, su ganancia sería de 50. 250 menos 60, su ganancia sería de 190. 250 menos 150, su ganancia sería de 100, ¿no? 100. 250 menos 250, su valor sería 0. Veamos acá. Cuando no hay cambios en el mercado, ¿cuál sería la posible ganancia? Le restamos 200 menos 150 y tendremos 50. 200 menos 100 te da 100. 200 menos 60 te da 140. 200 menos 150 te va a dar, ¿cuánto? 50. Y 200 menos 200, 0. Vamos al siguiente. 300 menos 100, ojo con esto. 300 menos 100 te da 400. 300 menos 200 te da 500. Acá 300 menos 60, 240. 300 menos 200, 500. Y acá también 60. 60 menos 0, 60. 60 menos 150 te da 210. 60 menos, creo que era 600, no me acuerdo cuál. Menos 600, no recuerdo. A ver. Y 60 menos 150, tendremos 210. 60 menos 60, su valor será de 0. Su valor será de 0. Muy bien. Acá me está olvidando. 300 menos 300, su valor es 0. Muy bien, teniendo en cuenta esto y obviamente considerando los cambios que han existido, lo primero que tengo que hacer es sencillamente eh, elegir, pues, ¿no? Elegir, voy a poner acá, criterio de esa base, criterio de esa base, criterio de esa base. Ya. De acuerdo al criterio de esa base, los resultados que se producen en el cálculo de la tabla son los llamados costos de oportunidad. Por ejemplo, de acuerdo al criterio de Savage, yo tengo que elegir, obviamente, la de
menor, de todas estas, la de menor costo de oportunidad. Por ejemplo, la primera es 600. La segunda, obviamente, es 400. La tercera es 660. La siguiente es 440. Y finalmente 500. Ya está. Muy bien. Una vez determinado, esta diferencia no es ganancia, esta diferencia entre la ganancia máxima menos las ganancias posibles, esta diferencia da lugar ¿a qué? Al llamado costo de oportunidad. O sea, estas diferencias que ustedes están viendo en esta última columna representa ¿qué cosa? Representa el costo de oportunidad. Muy bien. De acuerdo al criterio de Savage, yo me arrepiento por haberme equivocado, metí la pata, como se dice, y ahora, antes de pagar la pena, debo arrepentirme para no cometer dicho error. Pero desde el punto de vista de la investigación de operaciones, todo esto, todas estas decisiones va a depender digamos, del mejor costo de oportunidad. En este caso, si nosotros analizamos, vemos que el menor costo de oportunidad pertenece aquí, ¿no? Es el menor costo de oportunidad. Por tanto, debo elegir la alternativa bonos. ¿Por qué bonos? Porque tiene menor costo de oportunidad. Entonces vamos a indicar acá regla de decisión. Entonces la decisión a tomar sería elegir la alternativa. ¿Qué alternativa? La alternativa bonos. La alternativa bonos, ya que me brinda el menor costo de oportunidad. El menor costo de oportunidad. El menor costo de oportunidad. ¿Cuál es el menor costo de oportunidad de todos estos? Obviamente es 400. Vamos a pasar todo esto, Laplace, uy caramba, lo pasamos acá, donde estoy, aquí, copio uno nomás, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a copiar, ahí está. De todos estos, elijo la de menor costo de oportunidad, pues, que en este caso recae en la alternativa bonos, ¿de acuerdo? De acuerdo a este criterio, ¿no? Pues bien, ya tengo entonces todos estos resultados y bueno, hay que indicar pues obviamente la regla de decisión, ¿no? Acá está. La decisión a tomar sería elegir la alternativa bonos, ya que me brinda el menor costo de oportunidad, ¿no? Esto hay que borrarlo y ya está. Bien, continuamos. ¿Qué otra cosa no? Ah, criterio de Laplace. Criterio de Laplace. Criterio de Laplace. Criterio de Laplace. Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se aplica el criterio de Laplace? El criterio de Laplace, también conocido como criterio de razón insuficiente, consiste en
determinar la probabilidad de ocurrencia similar. Es decir, que cada estado de la naturaleza, cada estado presenta una medida de probabilidad equiprobable, ¿ya? O sencillamente una medida de probabilidad. Entonces vamos a decir acá probabilidad. Como son, ¿cuántos estados? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 estados. Entonces divido 1/5. Me va a dar 0,20. Muy bien. Yo tengo ahí las probabilidades que deben ser constantes. ¿Por qué debe ser constante? Porque el criterio de Laplace establece condiciones equiprobables para todos los estados. ¿Qué significa eso? Finalmente, que la probabilidad que se asigne, ¿no?, a cada uno de los estados deben ser iguales. Deben ser iguales. Muy bien, veamos entonces el criterio de Laplace. Muy bien, ¿cómo hacemos? ¿O cómo le hacemos para aplicar el criterio de Laplace? Hacemos lo siguiente. Cada resultado con sus respectivas probabilidades. En este caso la probabilidad es constante, no hay problema en eso. Decimos menos 100 por 20% más 100 por 20% más 200 por 20% más 300 por 20%, finalmente por 60, por, perdón, por 20. Creo que ahí estamos. Ya, tenemos 112. Vamos a revisarlo, porque me parece que es menos, ¿ah? Parece que es menos. Vamos a revisarlo. A ver, H23 o H28. Ahí está bien, más. Y, y 26 por y 28, ¿no? Ahí lo ves. Bueno, a mí me sale menos, pero sale 112. Bueno, no nos hagamos bola esto, entonces lo que hacemos es fijar con F4
y recorremos. Bueno, ya. Bueno, de todos estos resultados, de acuerdo al estado de información que tenemos, sería este, ¿no? Sería este. Doble clic. Ah, pero me falta esto todavía, ¿no? Vamos a ver. Está bien. Me da 130, 100 puntos. Bueno, la última, 48 y 60. Obviamente, de todas estas alternativas, voy a elegir la mayor. En este caso, corresponde a... ¿Por qué no está marcado acá? A ver, nuevamente voy a hacerlo. Voy a verlo. Aquí, 500 por 20 más 250 por 20 más 100 por 20 más menos 200 por 20 más menos 600 por 0,20. Bueno, esto es igual a 10. Es igual a 10. A ver este cuánto será. Ahí está. Bueno, estos serían los resultados que yo tengo y que coinciden con mi trabajo. Ahí lo tenemos. No sé por qué sale un poquito más. No tengo idea. Ya, no, ahí lo dejamos. Por tanto, la ganancia máxima es, obviamente, de acuerdo al criterio de Laplace, es invertir, obviamente, en oro. ¿Por qué? Porque la máxima ganancia se encuentra aquí, como puedes percibir. Entonces, vas a tener que hacer nuevamente la regla de decisión. Y bueno, podemos hacerlo más cercano posible, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, la regla. Ah, ahí está.
De acuerdo a estos resultados, la mejor alternativa corresponde a invertir en oro. ¿Por qué? Porque la ganancia es mayor, pues. Entonces vamos a decir acá, la decisión a tomar será elegir la alternativa oro, oro, ya que me brinda la mejor ganancia, pues, ¿no? Me brinda la mejor, la mejor utilidad, vamos a ponerlo así, utilidad. Pero si tú quieres, puedes ponerlo en cuanto es 112, ¿no? Ya. Y finalmente, calcular el valor monetario esperado, es decir, la ganancia esperada. Da igual, ¿ah? Le vamos a colocar acá ganancia esperada. Ganancia esperada. Muy bien. La ganancia esperada es igual al valor monetario esperado, ¿no? Donde el valor monetario esperado es igual a la sumatoria, a la sumatoria, a la sumatoria de las utilidades, en este caso XY, por la probabilidad, por su probabilidad. ¿Ya? Este resultado es lo que se llama el valor monetario esperado, es decir, la utilidad de cada estado multiplicado por sus respectivas probabilidades. Muy bien, vamos a calcular el valor monetario esperado y lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Ahí está, ganancia esperada, pues. ¿Cómo lo hacemos? Ah, aquí hay que establecer probabilidades, porque acá dice, ve, probabilidad, y aquí no me estableció las probabilidades, entonces lo que voy a hacer es aplicar nuevamente, voy a crear valores arbitrarios que permita estas son es la que está aquí. Lo que pasa es que tengo que borrar esto, por eso estoy alejando. Ahora sí. Y aquí voy a indicar la probabilidad. Probabilidad. En este caso, la probabilidad es diferente por cada estado, ¿ah? En el caso de una probabilidad constante, se debe precisamente al uso del criterio de razón insuficiente, conocido como criterio de Laplace. En este caso, la probabilidad corresponde al valor monetario, está asociado al valor monetario. Entonces, obviamente las probabilidades no pueden ser iguales. Entonces vamos a crear algunas probabilidades. Vamos a poner acá 0.20, 0.10, 0.30, 0.10, 0.20, 0.30. Y es que la suma de las probabilidades debe ser igual a 1. 3, 6, 7, 8. Ahí está. Ahora sí está bien. Entonces voy a calcular el valor monetario esperado de acuerdo a esta formulación, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada valor con sus repetidas probabilidades, que son las que aparecen acá. Son estas, no las anteriores. Le vamos a calcular.
menos 100 por probabilidad del 20%, en este caso coincidido, más 100 por probabilidad 10% más sin cambios en el mercado 200 que multiplica al 30% más 300 por la probabilidad 10% más 0 por probabilidad de 30%. Y resulta siendo 80, que sería el valor monetario esperado por cada una de estas alternativas, ¿no? Vamos a fijar, en este caso, las probabilidades. Vamos a fijar las probabilidades. Ya está fijas. Ahora sí yo puedo correr tranquilamente. Ya está. Estoy en clase ahorita. ¿Estás en clase? Sí, estoy en clase. 15 minutos. Estoy en clase. 30. 15 minutos. Ya termino ya. Baja, Ok. para que por el plato de hambre. A ver. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, de todos estos resultados, la ganancia máxima corresponde, pues, invertir ¿en qué? En oro, ¿cierto? Estamos hablando de ganancia máxima esperada. Entonces, si yo invierto en oro, mi valor esperado me estaría diciendo que mi ganancia futura será de 80 unidades monetarias. Por tanto, invierto en oro. Bien, y con esto habremos terminado este ejercicio, ¿verdad? Estamos viendo en estos momentos. Bueno, como pueden darse cuenta, el proceso no es nada complejo, hay que sí analizarlo, hay que elaborar sus reglas de decisión, ¿no? Hay que elaborar su regla de decisión e indicar cuál es el resultado por los cuales ustedes deciden aceptar estas medidas de probabilidad, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, profe, Todo todo claro, claro. profe. Muy bien. Entonces, avanzamos. Vamos al siguiente problema. Siguiente caso. Caso 2. Vamos a Excel. Acá está, mira, el caso 2. Bueno, no importa. El caso 2. Ya está. Presta atención para que lo puedan entender y resolver el problema, ¿ya? Vamos a ver. Veamos lo que dice el problema. Una compañía de seguros nos ofrece una indemnización por accidente de 210.000 soles. Si no aceptamos la oferta y decidimos ir a juicio, podemos obtener una ganancia de 185.000, ¿verdad? Podemos tener una ganancia de 185.000. Podemos obtener eh, una indemnización de 415.000 o 580.000, dependiendo
de la alegación que el juez considera aceptable. Si perdemos el juicio, debemos pagar los costos judiciales que ascienden a 30.000 soles. Sabiendo que el 70% de los juicios se gana y de estos el 50% se obtiene la menor indemnización, el 30% la indemnización intermedia y el 20% la indemnización más alta, determinar la decisión más acertada. Muy bien, veamos. Nos vamos a Excel. Muy bien. Para el efecto vamos a usar el árbol de decisiones. El árbol de decisiones. Permítame diseñar esto. Y también las probabilidades. Muy bien. Analizando el problema en cuestión. Analizando el problema. Se trata de un accidente, de la cual es la empresa o la compañía de seguros paga por este seguro de accidente. La compañía de seguros le ofrece al señor Javier, por decir un ejemplo, una indemnización por el accidente que obtuvo y le estaría dando 210.000 soles. Concéntrese en este problema porque todo problemas así vendrá en el examen. ¿Correcto? Bien, se produce un accidente y la compañía de seguros de ese automóvil le ofrece una indemnización de 210.000 soles. Sin embargo, el señor Javier tiene ciertas dudas y dice, no acepto tal indemnización ofrecida por la compañía de seguros y me voy a juicio. Me voy al juicio. Lo denuncio a la empresa, a la compañía de seguros. Como dice, si no aceptamos la oferta y decidimos ir a juicio, podemos obtener, ojo, podemos obtener 185.000 o 415.000 o 580.000 por concepto de indemnización por el accidente. ¿Correcto? Bien. Pero ¿qué pasa si perdemos el juicio? Si perdemos el juicio, tenemos que pagar. O sea, el afectado, el que está denunciando ir a juicio, estaría pagando costos judiciales de 30.000 soles. Muy bien, sabiendo que los juicios se pueden ganar o pueden perder, un juicio ordinario en el cual uno trata de denunciar a la empresa por alguna razón, de acuerdo a las condiciones del problema, ese juicio puede ganarse o perderse, ¿no? Si el 70% dice que el juicio se gana, ojo, y de estos 70%, el 50% se utiliza en una indemnización, vamos a decirle, menor o baja, un 30% en una indemnización intermedia y un 20% en una indemnización alta. ¿Qué decisión debe tomarse? Muy bien, utilizamos en este caso el árbol de decisiones. Escuche bien lo que voy a decir, ¿ah? Entonces, acá yo tengo dos opciones. Dos opciones. Ir a juicio, y la otra alternativa es no ir a juicio. ¿Correcto? Claro. Ir a juicio, y la otra alternativa es no ir a juicio. O sea, no ir a juicio. Si no va a juicio, obviamente el arreglo es interno, ¿verdad? No ir a juicio. Si me voy a juicio, tengo dos opciones. Puedo ganar
el juicio, puedo ganar, pero también puedo perder, ¿cierto? También significa que puedo perder, ¿correcto? Ya. Así está presentado el problema, ¿no? Se puede ganar el juicio o se puede perder, ¿correcto? Ya. Vamos a unirlo con un arco. Muy bien, entonces esto es ganar o perder el juicio. Perder el juicio. Si gano el juicio, tengo tres opciones. Tengo tres opciones. A ver, veamos. ¿Cuáles son esas opciones? Una indemnización baja o pequeña, como quiera. Pues vamos a ponerle baja. Una indemnización media o intermedia. O una indemnización alta, ¿verdad? Tal como lo dice el problema. Vamos a verlo, vamos a ubicarlo. Es decir, acá, una intermedia y una alta. Muy bien. Esto de acá ya no es necesario, pero voy a ponerlo nomás. Bien, observe lo que voy a hacer. ¿Ah? Entonces, de acuerdo al problema en cuestión, existen dos alternativas. O te vas a juicio, ¿no es cierto? O no te vas a juicio si arreglas internamente con la compañía de seguros. Si arreglas con la compañía de seguros, la indemnización sería de 210.000, tal como aparece acá, 210.000. ¿Ya? 210.000. Vamos a anotarlo acá, 210.000. Si te vas a juicio, puedes ganar o puedes perder. Si ganas, ganas o una probabilidad de un 70%. Pero si pierdes el juicio, estarías perdiendo con un 30%, ¿cierto o no? El hecho de que pierdas tendrías que pagar una, un costo, pues estos 200.000 está más abajo, aquí está, ahí. Si pierdes el juicio, tendrías que pagar una costa, voy a ponerle con signo negativo porque es un costo de 30.000 porque perdiste el juicio, tienes que pagar por el costo de ese juicio. Pero si te vas a juicio y ganas el juicio, tienes tres opciones. Obtener una indemnización baja, ¿de cuánto? De 185.000 o una indemnización intermedia de cuánto? De 415.000 y la otra, una indemnización alta de 580.000. ¿Sí? 500, sí, pues 580.000. Sería la indemnización que usted recibe, que posiblemente recibe si gana el juicio. ¿Correcto? Bien. Si pierde el juicio, ya sabe, tiene que pagar $30.000. Si no quieres ir a juicio, la empresa te da 210.000. Pero vayamos a ver los cálculos para saber qué decisión debo tomar. Si gano el juicio, tengo tres opciones. Una opción que tenga una indemnización baja, ¿de cuánto? Con una probabilidad de un 50%. Si es intermedia, con una probabilidad del 30%, voy a colocarlo acá, arribita. Y si es alta, con una indemnización del 20%.
No, ahí arribita. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer para tomar decisiones? Lo primero que tengo que hacer es calcular el valor monetario esperado. ¿Y cómo lo hago? Fácil. Observa. Indemnización por 50% más indemnización 415.000 con una probabilidad del 30% más 580.000 con una probabilidad del 20%. Enter. Ahí está. Entonces, tu ganancia posible sería posible de 333.000. En el supuesto caso de que puedas ganar el juicio con cualquiera de estas opciones, ¿ya? No significa que tú vas a recibir 333.000, no. Es el valor monetario, ¿no?, que se pueda obtener en base a estas tres opciones que se te presentan para que tome la mejor decisión. Muy bien, entonces, si yo voy a juicio, tengo tres opciones que me generan una ganancia de 333.000. Pero si yo gano el juicio, gano con un 70%. Entonces hago esto. 333.000 por 70%, y a esto le sumo el 30%, perdón, le sumo el producto 30% por una pérdida que, siendo negativo, de 30.000. Y tu ganancia esperada sería de 224.100. Que lo vas a colocar acá. 224.100. Ya, ahora concéntrese en la pregunta que voy a hacer. Voy a darles. Creo que está claro, ¿no? El problema está claro. Te vas a juicio, no quieres realizar un arreglo extrajudicial con la compañía de seguros y quieres ir a juicio para obtener mayor beneficio, por decirlo así. ¿Cierto? De acuerdo al problema en cuestión, ir a juicio significa ganar o perder. Si ganas, tienes tres opciones. Si pierdes, ahí quedó todo, ¿no? Pagas una coste judicial de 30.000 soles. Y la otra alternativa es no ir a juicio y te da los 210.000. ¿Quién? La compañía de seguros. Señores, decisión a tomar. A ver quién desea opinar. ¿Quién desea opinar? ¿Ya lo está viendo usted? Quiero escuchar a cualquiera de ustedes. ¿Qué decisión debo tomar? No los escucho, señores. Y con esta Ir a actitud juicio, cerramos profesor. la clase del día de hoy. Dígame usted qué Un- decisión debo tomar. un- A ver quién desea participar, pues. Participe. Ir a juicio, profesor. Bueno, esa es tu decisión, pues, ¿no? Claro. No ir a juicio también es una decisión. Cualquiera, ¿quién gana? Es simplemente una decisión. Usted desea ir a juicio, bueno, está bien. Usted va a juicio y al irse a juicio, si gana el juicio, su ganancia sería de 224.100, que sería la indemnización que usted cobraría en el supuesto caso de que gane el juicio. Y la otra alternativa es no ir a juicio y hacer un arreglo extrajudicial entre usted y la compañía y terminar el asunto del problema. ¿Otro más que desea participar? Vamos, señores. Se quedan callados o bien no lo entienden o sencillamente no sabes qué cosa contestar. Acá hay dos opciones, señores. Si te vas a juicio o no te vas a juicio. Si vas a juicio puedes ganar o perder. Si ganas el juicio, tu ganancia total esperada sería de 224.100. En el supuesto caso que no te vayas a juicio, también tu ganancia sería de 210.000, solo que es menor. A ver, ¿qué decisión debo tomar?
No ir a juicio más que nada para asegurar la imagen. Ya. A ver, otra opinión, a ver, otra opinión. A ver, ¿quién desea participar? Quedan callados. No me Pero eso gusta eso. más que nada ir a juicio, sería para una decisión más Claro, arriesgada, pero con más rédito de ganancia para nosotros. Pero si nosotros elegimos la segunda opción, no ir a juicio, nos da algo fijo, pero podríamos haber ido a más, ya. Otra dependiendo alternativa, de la decisión de la persona. bueno, ya es cuestión de decisión, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos opciones que tiene usted son válidas. Porque claro, si yo me voy a juicio, me pongo a pensar, ¿un juicio demora cuánto? ¿Un año? ¿2 años? ¿Cierto? Pago al abogado, pago movilidad al abogado, pago los costos mensuales hasta que termine el juicio, ¿cierto o no? Eso es si tú te vas a juicio. La otra opción es no ir a juicio y arreglar internamente, extrajudicialmente con la compañía de seguros que te está ofreciendo una ganancia mayor, pero es seguro, ¿cierto o no? Pero como les digo, son alternativas y eso va a depender de la persona, del tomador de decisiones. El hecho de que yo quiera arreglar extrajudicialmente no significa que esté mal, es simplemente una decisión a tomar, nada más. Y la otra es que te vayas a juicio, pues, bueno, ya tú sabes que un juicio va a demorar más, ¿no? A veces, muchas veces creemos que la legalidad es una alternativa, claro, es una alternativa mejor, porque está regulado por normas, dispositivos normativos que establece la seguridad en cuanto a la ganancia esperada que tú puedas obtener siempre y cuando hagas el juicio. Pero la otra alternativa es que pierdas el juicio. Si pierdes el juicio, tienes que pagar 30.000 soles. No ganas nada si lo pierdes, ¿no? La otra opción es que no vayas a juicio y arregles internamente con la compañía de seguros. Entonces, aquí entra a tallar la decisión a tomar. Puede ser ir a juicio y la otra puede ser no ir a juicio. Nadie te amarra, nadie te obliga a que elijas necesariamente el arreglo extrajudicial o nadie te obliga a que uses o decidas ir a juicio. No sé si me dejo entender. ¿Lo entienden? ¿Alguna pregunta quieran hacerme? Ah, claro, pues. Muy bien. Entonces, como les pueden ustedes darse cuenta, todo depende de la decisión que tú tomas en la conformación, o mejor dicho, en la decisión a tomar. ¿Correcto? Y entonces aquí vas a poner, pues, ¿no? Aquí en el problema, tú tienes que indicar, pues, lo que tú piensas, pues, ¿no? ¿No? En el análisis, la decisión que, bueno, vamos a suponer que en la regla o en el análisis, vamos a poner análisis. En el análisis tú decides, ¿no? Bueno, visto la situación, visto y analizado la situación con respecto a la indemnización por accidente, porque es un accidente, ¿verdad? Por accidente, considero ir a juicio, ir a juicio y no aceptar la propuesta de la compañía de seguros, la propuesta de la compañía de seguros, ¿correcto? Pero puede ser también visto y analizado la situación, considero o tomo la decisión de aceptar, de aceptar la indemnización
ofrecida por la compañía de seguros. Compañía de seguros. Seguro. Ya está. O sea, ahí cualquiera de estas es válida, ¿no? Cualquiera, las dos son válidas, ¿ah? Las dos son válidas, solo que tienes que tomar en cuenta la decisión que debes tomar, ¿no? Ese es obviamente clara, ¿no? Los 124.000 que vas a recibir mientras el arreglo extrajudicial son 210.000. Mientras esto puede ser inmediato, esto es a corto o a mediano plazo, ¿no? ¿Cierto? Ir a juicio demora un proceso judicial, qué sé yo, una conciliación, en fin, determina el juez que ganas o pierdes el juicio, ¿cierto? Y el otro es ir a juicio. Sabemos de que la compañía de seguro tiene buenos abogados, grandes abogados, ¿no? Y que te pueden hacer perder el juicio, ¿eh? Si no tienes el alegato o el sustento necesario para poder aprobar eso. ¿Me entiendes? Entonces, creo que la idea es esa, ¿no? Lo cual no quiere decir que necesariamente tienes que aceptar el juicio y o aceptar el arreglo extrajudicial, o también lo contrario. No, pues no quiero un arreglo por lo bajo o extrajudicial, aunque sé que la iniciación va a ser rápida, no va a demorar ni siquiera un año. En cambio, el juicio sí, es posible que demore un año, 2 años, ¿cierto? Un juicio ordinario puede demorar eso, sobre todo cuando es una cuestión de pago de seguros, eso demora. Pero como le decía a jóvenes, es simplemente decisión, es simplemente decisión. Profesor Castillo, si yo tomo la segunda es bueno, sí, tú decidiste aceptar el arreglo extrajudicial. El otro, pues, el profesor Castillo, yo quiero irme a juicio. Anda, pues, a juicio. Porque mi ganancia va a ser mayor. Ya, pues, pero ya tú sabes que ir a juicio. Punto. Entonces, son decisiones a tomar que no están sujetos a, digamos, a condiciones extraordinarias, sino que depende de ti. Depende de ti. ¿Cómo ves el asunto? Tú ve tus intereses, te conviene o no te conviene, y tomas la mejor decisión. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Esperen un ratito, voy a hacer la captura, porque eso me está pidiendo el director de escuela. Momentito. No se vayan a ir, ¿ah? No se me vayan. Y la otra, ahí está. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Les deseo muchos éxitos y nos vemos la próxima clase. Ya, nos vemos la Hasta luego, próxima profesor. clase y espero que les sea